Hoy te platicaré de las balaceras en Matamoros. Luego de que la Guardia Estatal incursionó en un penal ubicado en Matamoros e impidió el acceso de custodios, se desató una serie de balaceras y persecuciones en este municipio tamaulipeco. El balance de lo ocurrido este viernes es aún incierto, pero las autoridades han confirmado la existencia de muertos y heridos sin tener certeza de la cantidad de ellos. En tanto, habitantes han videograbado a delincuentes cargando los cadáveres de sus cómplices para llevárselos en camionetas. Hoy te platicaré de lo ocurrido en Matamoros y de la crisis de inseguridad por la que está pasando Tamaulipas. Bienvenidos al Caporal del 3 de marzo. Comenzamos. Otra vez Tamaulipas, ahora una serie de enfrentamientos entre delincuentes y elementos estatales con un número aún desconocido de víctimas. Hay balazos, amor, hay balazos. Hay balazos, ahorita se dieron balazos. Nuevamente estamos ante un caso complejo. ¿Por qué complejo? Bueno, tan complejo como que se sabe que hay muertos y que hay heridos, pero no se sabe cuántos. Algo está pasando en Tamaulipas que las autoridades de los 3 niveles de gobierno están más que rebasadas. Venimos de lo ocurrido en Nuevo Laredo y hoy continúo con Matamoros. Ubiquemos geográficamente ambos puntos, dado que se encuentran en la misma entidad. Estás viendo en pantalla el mapa. En el punto izquierdo se encuentra Nuevo Laredo, mientras que en el punto de la derecha se encuentra Matamoros. Ambos municipios son fronterizos, ambos están en Tamaulipas, colindan con Estados Unidos y aunque se encuentran a 342 kilómetros de distancia una ciudad de la otra, en cada uno ha ocurrido un caso de alto impacto en los últimos 5 días. Como seguramente ya estás informado, en Nuevo Laredo fueron asesinados 5 jóvenes por elementos del ejército el pasado domingo. 5 jóvenes cuya investigación sobre su probable culpabilidad ha quedado de lado debido a que los soldados están siendo investigados por presuntamente haber cometido una ejecución extrajudicial. Sobre este hecho te he traído ya 4 videos al respecto, estos que estás viendo en pantalla. Aunque el último video tiene por tema principal otra cosa, dentro de su contenido hay una actualización. De hecho, he creado una lista de reproducción sobre este tema. Te voy a dejar la liga en la descripción de esta transmisión. Y permíteme compartirte más actualizaciones sobre lo que ocurrió en Nuevo Laredo antes de abordar lo sucedido en Matamoros, debido a que estoy hablando del mismo estado, de Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado que 4 elementos de tropa fueron llevados ante la justicia militar por el delito de desobediencia, una falta que es castigada por el fuero militar. Según han informado las autoridades, esos 4 elementos abrieron fuego en contra de los jóvenes a pesar de que el mando a cargo de la tripulación no les dio la orden de disparar. La tripulación era la camioneta militar que inició la persecución en contra de los jóvenes, un vehículo oficial en donde viajaban 8 soldados. Sin embargo, fueron 4 los que iban en la batea como artilleros los que presumiblemente asesinaron a los jóvenes. El artículo 301 del Código Penal Militar señala que la desobediencia se castiga entre 1 y 10 años de prisión según la gravedad del hecho. Aparte, el proceso se está llevando el de la Fiscalía General de la República por el mismo hecho. Y además está la investigación en contra de otros 13 militares por discutir y disparar sus armas para dispersar a los familiares y a los habitantes de los jóvenes asesinados. La manifestación que ocurrió horas después de la agresión inicial y justo que protestaron estos manifestantes en contra de los soldados. Y además también están siendo investigados los civiles que golpearon a los militares durante esa manifestación. Según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los militares investigados están fuera de sus funciones y están bajo resguardo hasta que terminen las primeras investigaciones. Fueron trasladados los 4 que están siendo sometidos a proceso, fueron trasladados por aire desde Tamaulipas hasta el campo militar 1A, en donde van a ser procesados. Todo finalmente en correspondencia a lo dicho por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que si son culpables los soldados, que se les castigue sin importar si las víctimas son o no delincuentes. O sea, ya la misma Secretaría de la Defensa está actuando, o sea, en eso. Pero además, la autoridad, en este caso, la Fiscalía, tiene que llevar a cabo la investigación completa y también aclarar una cosa. Sí. Aunque se trate
de supuestos sicarios no se debe de permitir la ejecución de nadie. Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos. No. A pesar de lo ocurrido en Nuevo Laredo y a pesar de su cercanía con la frontera estadounidense, el consulado norteamericano no emitió alerta de viaje a sus ciudadanos como sí lo hizo hace apenas unas horas por el caso Matamoros. Lo ocurrido en Matamoros ha sucedido en medio de mucho silencio por parte de las autoridades. Apenas un pronunciamiento existe vía Twitter, aunque en este caso el silencio no es por dudas de alguna ejecución extrajudicial, sino porque no se sabe cuántos heridos ni muertos hay. La cifra oficial de lo ocurrido en Matamoros, una cifra oficial preliminar hasta este momento, es de una mujer muerta alcanzada por una bala perdida. Pero lo cierto es que en redes sociales se están viralizando videos en donde se aprecia a hombres armados subir a sus propios muertos a sus camionetas para llevárselos del lugar. Mames, que viene güey la ley. ¿En dónde? Mira, viene la huerca corriendo. Viene la ley. Mira, la huerca está corriendo. Déjala, que no se meta, se la niega la chingada también. No te muestro el video completo por las restricciones de YouTube y también por respeto a la audiencia, pero lo que están arrastrando, que no se alcanza a ver porque lo tapa la camioneta, es un cuerpo. Pero, ¿qué se sabe de lo ocurrido en Matamoros? Las persecuciones y las balaceras han coincidido con otro acontecimiento registrado esta misma mañana. Elementos de la Guardia Estatal entraron en el penal de Santa Adelaida y de hecho así se le conoce, aunque su nombre oficial es Centro de Ejecución de Sanciones. Bueno, entraron a este penal y una vez adentro impidieron el ingreso del personal de custodia. Fue entonces que horas después comenzaron a ser reportados enfrentamientos y persecuciones. Una de las balaceras ocurrió alrededor de las 12:30 de la tarde, casi al mediodía, en una zona céntrica del municipio de Matamoros. De hecho, fue en el cruce de las calles Primavera y Lauro Villar cuando agentes de la Guardia Estatal y delincuentes se enfrentaron a tiros. Se dio una persecución durante varias cuadras y en ese intercambio de disparos una mujer que caminaba por la calle, ajena completamente a los hechos, murió alcanzada por una bala perdida. Vía Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas publicó esto que te muestro en pantalla. Aseguró que fueron 2 los enfrentamientos registrados contra civiles armados no identificados. Confirmó también la Secretaría Estatal que hay pérdidas de vidas humanas y lesionados no identificados y no contabilizados. También aseguró que hay respuesta de elementos federales y estatales. Elementos de la Guardia Estatal, de la Fiscalía Estatal, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluso de la Secretaría de Marina. Y también en este mismo hilo de Twitter pidió la Secretaría no salir de casa si no es necesario y recomendó también no enviar a los hijos a las clases del turno vespertino. Aunque la autoridad solo ha confirmado a una mujer sin vida y ha asegurado que tiene reportes de más muertos y de heridos, el video que te mostré hace unos momentos de delincuentes arrastrando 2 cuerpos corresponde a la colonia Benito Juárez. Hasta este momento en que estoy haciendo este video no hay un reporte final de lo que sucedió en Matamoros ni de que la situación esté controlada, así que seguiré actualizando lo que pasa en este municipio en particular y en Tamaulipas en lo general. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Para quienes están en vivo, regreso con la lectura de comentarios. Hay balazos, amor, hay balazos. Hay balazos, ahorita se dieron balazos.